Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Equipo Invisible. Hoy vamos a conversar con Rodrigo Villalonga. Rodrigo es un caso muy particular en el fútbol. Es un periodista, es un entrenador, es un analista, ha desarrollado muchas funciones. Rodrigo, bienvenido. Contanos un poco de tus experiencias profesionales. Adelante. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, un saludo, obviamente el agradecimiento y la atención que podemos tener en esta charla, en esta entrevista, en un ida y vuelta, con algo que tanto nos apasiona, ¿no? En este deporte que es el fútbol. Sí, bueno, como hacías la introducción, puede ser un caso bastante especial, ¿no? Me he desarrollado en una primera etapa, luego de los estudios secundarios y estudiar comunicación social, estudiar periodismo en Rosario. Bueno, hice parte de mi carrera como periodista, como bien lo decías, trabajando en Buenos Aires, en radio y en televisión, siempre con la pasión del fútbol cuando uno es chico, allá en su Colón natal, jugando en el club de sus amores, hasta que uno se dedica, tiene que elegir el fútbol o una profesión que pueda tener un desarrollo en la vida. Y bueno, me dediqué al periodismo, periodismo deportivo. De Rosario comencé a trabajar en Buenos Aires, en Radio Rivadavia, y después ya lo último en ESPN durante muchos años, comentando el fútbol europeo, de las diferentes ligas que tiene la empresa, teniendo la posibilidad también en ese periodo de crecimiento y de desarrollo de uno, comentar partidos de Champions, hacer final de Champions. Me tocó la del 2003 en Wembley, el Dortmund de Klopp con el Bayern Múnich. Bueno, objetivos que uno ha podido lograr y ha podido alcanzar, siempre con la pasión del fútbol, siempre con la intriga de crecer, del aprendizaje. Hice el curso de entrenador hasta que ya después directamente, bueno, esta última etapa me he dedicado a trabajar en los cuerpos técnicos, la invitación de Gabriel Milito a poder desarrollarme con su cuerpo técnico. En Independiente, hemos estado después también en O'Higgins de Chile, hemos estado en Estudiantes de La Plata, para lo último también después de la pandemia, post pandemia, trabajar con Manuel Fernández, ya sea como analista, como asistente técnico, en diferentes clubes, desde la Primera Nacional en Agropecuario de Carlos Casares hasta lo último en el fútbol chileno nuevamente, en una muy linda experiencia en Santiago, en Audax Italiano, un club muy lindo, en pleno crecimiento, con muy buena gente. Así que bueno, ese fue un poquito la síntesis de esta carrera, del inicio en el periodismo para el desarrollo ya después directamente en el fútbol, en los cuerpos técnicos. Rodrigo, contame, por favor, cuál es la función específica de un analista en un equipo de fútbol profesional. Bueno, yo creo que hoy la función del analista ha crecido muchísimo, se ha desarrollado a comparación de otros años cada vez más. Ya hoy todos los cuerpos técnicos tienen un analista e incluso un analista institucional. Y después la función, a mí me parece, Eduardo, que tiene mayor importancia y menor importancia de acuerdo al modelo de juego, de acuerdo a la idea de juego que tiene el entrenador con la que uno trabaje. Porque no es lo mismo la idea o el modelo de juego de un entrenador, de un equipo, puede ser pragmático, puede ser de una manera de jugar con un juego directo o un juego de contraataque, que aquel que desarrolla una idea y un modelo de juego de un juego posicional. ¿Por qué? Porque el juego posicional tiene que ver con muchas variantes y se tiene que desarrollar de acuerdo específicamente también al análisis del rival, que es lo que hacen todos, pero en este caso, en el juego posicional, es mucho más importante, porque yo voy a jugar más allá de mantener mi sistema, mantener mi idea, voy a jugar de acuerdo en función del rival. Y bueno, a mí me ha permitido en el inicio con Gabriel Milito ser el analista de Gaby, trabajando en Independiente con el análisis individual, ingresé como jefe de prensa, allí el analista era Martín Anselmi, hoy entrenador de Independiente del Valle. Yo hacía los individuales y participaba en ese pequeño espacio, y después ya directamente como analista, porque ya Martín no estaba, en O'Higgins, en Estudiantes de La Plata. ¿Cuál es el análisis específico, Eduardo? Los movimientos y la distribución del rival, tanto con pelota como sin pelota, en ataque y en defensa. Y esas son las variables. Yo te hablo desde la experiencia propia de haber aprendido y de haber crecido con el juego posicional.
El juego posicional que depende pura y exclusivamente de el tiempo y espacio que pueda tener el jugador, lo colectivo y lo individual a la hora de desarrollar. Que es una especie de todas las tareas que se van desarrollando a nivel de entrenamiento, una especie de confusión entre lo que tiene que ver con el microciclo integrado, ¿no? Y ese desarrollo de Paco Seirulo del Barcelona y esa idea del juego posicional, y hasta que también tiene que ver con lo otro, ¿no? Con lo de Mourinho, con el desarrollo de la periodización táctica y demás, en donde todo se basa en el análisis del juego propio, en la idea de juego y en el análisis del rival. Entonces uno, estudiando al rival, es fundamentalmente el analista que le tiene que entregar al entrenador, que le tiene que dar al técnico todas las variables posibles, con pelota y sin pelota, del equipo que va a enfrentar. Y a nosotros le damos mucha importancia a eso, Eduardo, porque en el juego posicional no es lo mismo, es importantísimo, no es lo mismo que un rival ataque con un delantero, que ataque con dos, que presione con tres, quién salta las presiones en el inicio organizado, en la construcción del juego, donde uno encuentra superioridad numérica, en donde si presionan por dentro no es lo mismo que si presionan por fuera, si la línea defensiva está alta o la línea defensiva es un bloque bajo, y ese bloque bajo permite que el equipo se estire. Entonces, uno encuentra en ese análisis del rival todas las variables que después, de acuerdo al modelo de juego que uno tiene, encontrar las posibilidades de ir encontrando todo lo que tiene que ver con el juego posicional. Encontrar el hombre libre, la ventaja posicional, la utilización de un tercer hombre, si se puede llegar al hombre libre o no. Bueno, ¿dónde están los espacios para que uno pueda enfrentar al rival y saber las virtudes y los defectos que puede tener el análisis global colectivo de lo que tiene que ver con un analista y con respecto al análisis del juego? Rodrigo, muy claro. Quiero enfatizar en dos conceptos que son definitorios en el fútbol hoy relacionados con la intensidad. La relación espacio-tiempo. Hoy la relación espacio-tiempo es lo que determina la intensidad en el fútbol. La intensidad en el fútbol no es correr más ni correr menos, es trabajar de la manera más óptima posible en menor espacio y en menor tiempo. ¿Qué pensamientos te produce esta Sí. reflexión? No, bueno, con respecto a eso, hoy las tareas a desarrollar en los entrenamientos se basa todo en eso, Eduardo. Hoy es la técnica táctica y en esa conjunción se trabaja lo físico, pero por supuesto que ahí se va desarrollando desde espacios más reducidos, espacios medianos, para terminar en espacios más grandes y ya hacerlo ya un comportamiento más de juego y hasta de 11 contra 11 o encontrar la superioridad con un comodín. Entonces, la relación tiempo y espacio hoy va por ese lado, al menos en la idea del juego posicional, en entregarle y saber al jugador dónde va a estar, recibir con un margen de espacio para poder generar el tiempo, recibir con tiempo para después generar ese espacio que va a ser productivo para el jugador. Pero todo tiene que ver con intensidad. Ahora, Eduardo, cuando estamos hablando de esto, no nos estamos olvidando de las demás fases que tiene el juego, ¿no? Esto que quede claro, por favor, Correcto, porque si correcto. uno dentro del juego se queda solamente en eso, en que el fútbol es de esa manera, ahora si vos en un mismo partido, nosotros lo hablamos mucho de ponerse diferentes trajes. Si vos no tenés el traje del ataque directo y saber que a lo mejor el espacio no está en el corto o en el entre líneas, está en el juego directo. Bueno, uno tiene que tener juego directo. Si uno no sabe qué hacer cuando defiende y recupera la pelota, si juega de contraataque, si uno no sabe defender el juego aéreo del rival, las divididas, los duelos, bueno, todo lo que engloba a un desarrollo del juego y del partido, y del rival y del equipo propio, es difícil que uno pueda competir. Entonces, está bueno que en esta charla surjan las diferentes variables y posibilidades que uno puede tener en un mismo partido, ¿no? Que se van desarrollando ya sea desde el ataque o desde la defensa, con pelota y sin pelota. Me parece excelente lo que hablas con pelota o sin pelota, porque ese es el análisis Sí, inicial. Cuando tenés la pelota, hay tareas y funciones. Cuando no tenés la pelota, tenés otras tareas y otras funciones, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te permite una cantidad de información, ¿no es cierto?, trasladable sí, en el día a día del entrenamiento que
que a veces el tiempo es escaso para poder Sí, entrenar todo tipo de cosas. sí, mirá, nosotros hemos desarrollado una metodología bastante interesante, en donde se puede trabajar con el grupo propio de profesionales y además se puede trabajar también con la incorporación de sparring, ¿no? Que muchos cuerpos técnicos lo realizan, que tratan de agrupar juveniles y desarrollar y representar la oposición ante la forma. Entonces, bueno, uno es como que en ese microciclo que va desarrollando, va llevando al jugador a un estadio en el que él, justamente después cuando llega a la hora del partido, tenga absolutamente todo claro y después resuelva el jugador. Esto está claro, en lo que tiene que ver con el desarrollo y la toma de decisiones mismas, pero bueno, las herramientas que uno le da al jugador, Eduardo, a nosotros no, hemos desarrollado mucho dividirlo en lo que vos estás diciendo, por ejemplo, analizamos el rival en ataque, ¿no? ¿Cómo ataca este rival? El cómo ataca como este rival va a ser cómo defendemos nosotros, ¿se entiende? Entonces uno lo va llevando en un día de trabajo a mostrarle imágenes. Ahí aparece el analista, el primer día de trabajo, el primer día de entrenamiento, el analista ya desarrolla el plan de juego con el entrenador. El entrenador debe saber cómo juega el rival. Entonces uno le muestra a los jugadores en la sesión de videos 4 o 5 imágenes específicas de cómo ataca el rival y cómo vamos a defender nosotros. ¿Sí? Entonces el jugador ya empieza a tener claro en imagen del rival cómo ataca y se desarrollan algunas acciones animadas de cómo vamos a defender. Entonces, en ese momento, uno va a las tareas de entrenamiento específicas para desarrollar justamente esas imágenes con todo lo que tiene que ver con las situaciones y las acciones reales de juego. Al otro día, vamos al revés. ¿Cómo defiende el rival que vamos a enfrentar el fin de semana? ¿Y cómo vamos a atacar nosotros? Es decir, presionan por fuera, presionan con los extremos, el 9 juega un punta solo, juegan 2 delanteros, la defensa chica, bueno, todo lo que tiene que ver con las variables de un rival. Se le muestran 2 o 3 animadas y vamos y representamos en el campo cómo defiende el rival y cómo vamos a atacar nosotros. Todo esto representado en la oposición a través de los sparring, que es un tema también interesante porque tienen que representar en la exactitud todos los movimientos y las acciones que el rival nos va a presentar el día del El partido. nivel Entonces, exacto de oposición te tienen que generar el ellos. nivel exacto de oposición, en donde si juega con 2 delanteros, cuánto esfuerzo tienen, si defienden como un punta y un media punta, si la línea defensiva chica en mitad del cancho o es un equipo largo, tienen que representar. Entonces, ese es un aspecto, la verdad que artesanal, que uno le tiene que dar el traje a medida de la oposición para que el jugador encuentre representado en lo que va a ver el fin de semana. Entonces, uno lo va llevando al jugador a ese nivel de donde ya va pasando las diferentes etapas en donde la idea de juego y el plan de juego tiene que ver con el análisis del rival sin perder la estructura nuestra, la del sistema, la que ya sabemos que utilizamos, de que jugamos con línea de 5, con línea de 4, con línea de 3, por qué lo hacemos, por qué encontramos la superioridad, y donde el jugador ya va observando en ese plan de juego y en ese análisis del rival, dónde está el espacio, dónde va a estar el tiempo para pensar, dónde vamos a encontrar el hombre libre, en qué sector. ¿Y qué sucede? Es importante el análisis del trabajo de analista, de los ayudantes y demás, porque a través de esas imágenes, de lo que el jugador fue pasando en la semana, termina siendo la charla previa al partido. El día del partido, uno no hace más que refrescar y que repasar las imágenes, no solo del rival, que ya las mostraste, sino lo que hicieron los jugadores. Ese día miércoles que trabajaron la defensa por cómo ataca el rival, ese día jueves que trabajaron el ataque y cómo defiende el rival. Entonces el jugador sale a la cancha, sale al partido, después de haber visto cómo jugaba el rival, cómo lo entrenaste en campo, y se ven ellos el día del partido, qué es lo que hicieron ellos ante los sparring, para representar la idea de lo que van a hacer después en el partido. Entonces, eso le da una claridad al jugador y le da un panorama, ya que no solo saben qué hace el rival, sino que lo hicieron ellos en el entrenamiento. Y ahí es donde van a estar los espacios, la superioridad, donde vamos a encontrar el juego directo o no, los intervalos, el recibir entre líneas.
qué hacen los laterales, si se desordenan, si hay que correr al cajón. Todos los espacios ya lo hicieron ellos en el entrenamiento. Entonces, bueno, es una linda manera también de desarrollar una idea con diferentes metodologías, pero bueno, en este caso te cuento la experiencia propia que me ha tocado desarrollar en los procesos que he estado. Me parece excelente. Rodrigo, sintetizando un poco lo que decís, las imágenes generan pensamientos, esos pensamientos generan conceptos. Evidentemente lo que hacen ustedes es enviar al jugador al terreno de juego con un bagaje de conocimientos importantísimos. Eso es, creo yo, que es lo que más ha evolucionado del entrenamiento del fútbol, porque el tema de las imágenes no es para mirarse si juega bien o juega mal. Las imágenes sirven para generar conceptos, generar pensamientos y generar correcciones. ¿Cómo periodizarías vos una semana de acuerdo a la metodología que ustedes hacen? ¿Qué harías el lunes, el martes? Es una hipótesis, Sí, nada más. O sea, tu sí, punto de sí, vista concreto. exacto. Sí, no, la semana es muy clara, en donde, bueno, si uno juega el domingo, están los cuerpos técnicos que entrenan el lunes y descansan el martes, las típicas 48 horas después del descanso y de los dolores y demás, pero el día posterior el jugador como que se empieza a sacar toda la molestia y la fatiga que provocó el estrés mental y físico de un partido. Entonces entrenar el lunes, descansar el martes y el miércoles ya cuando uno vuelve, pensando que el partido es el domingo, ¿no? Estamos haciendo ese microciclo, ya uno se empieza a meter rápidamente en la idea de juego y en el análisis del partido que viene. Obviamente que puede tener el cerrar el partido que uno disputó el domingo con las imágenes de lo bueno y lo malo, de las cosas a corregir y de lo positivo, que el jugador se vea qué partido tuvo. Para eso también hay imágenes individuales, donde el primer día de la semana que uno vuelve, acá estamos hablando de un miércoles, puede ver las imágenes, puede ver las acciones, o también lo podés cerrar al partido el día lunes mismo, post partido, donde uno hace un regenerativo y nada más, o mejor no entrena. Y ya el miércoles, el primer día de la semana, Eduardo, uno se empieza a meter en el partido, en esto de lo que te decía. Bueno, vamos a ver cómo ataca el rival que vamos a enfrentar y cómo vamos a defender nosotros. Entonces después, todas las tareas que se desarrollan en ese entrenamiento es en espacios reducidos, todo técnico-táctico, ¿no? Con oposición, con la pelota, con un compañero. No se hace prácticamente un trabajo analítico, sí para corregir individualmente lo analítico y en espacios Sí, reducidos, con grupos pequeños. Eso sirve mucho el trabajo analítico, que tiene que ver con lo técnico y conceptual. A mí me gusta que cuando el jugador realiza un trabajo analítico, no solo lo haga con la técnica, Eduardo, de recibir perfilado, el control, el tono del pase, sino que lo conceptual lo va a ayudar al jugador a crecer. En qué altura recibir, en qué altura crecer con el pase, en la vista previa, todo lo que tiene que ver con lo conceptual y lo técnico, que eso sirve para lo analítico. Entonces uno lo va metiendo. El jueves al otro día trabajamos al revés, en cómo ataca el rival y cómo vamos a defender nosotros. Entonces, son tareas en espacios reducidos, con superioridad numérica a través de la forma. Después se trabaja en un espacio más grande y se lo va llevando al jugador a un ciclo donde termina en un espacio ya grande y definido, que puede ser la cancha en su amplitud, y ahí lo va llevando. Entonces tenemos miércoles, tenemos jueves, por supuesto que todo esto va con los preventivos, que va con los trabajos físicos, lo que sí, hacen los la profes, totalidad del eh, entrenamiento, claro. la totalidad del entrenamiento, hoy el tema de la nutrición, el tema de los pliegues, el tema de todo lo que tiene que ver con la antropometría se le da muchísima importancia, ¿no? Que va acompañado, pero bueno, lo de la balanza ya queda un poco de lado y hoy es todo con antropometrías y ver cómo está el jugador. El viernes se puede realizar un trabajo de baja de cargas con el fútbol tenis y con la pelota parada. Las ABP, que bueno, uno trabaja y también es un tema muy importante en los detalles de la pelota parada, tanto defensivo como ofensivo, se definen muchos partidos. Y ya el sábado se hace un repaso desde lo táctico, ya englobando lo defensa y ataque, ¿no? Todo te lo estoy llevando a una especie de global y genérico de lo que Está vos me muy estabas claro, Rodrigo, preguntando respecto muy a la claro. semana de trabajo.
Eh, eh, con Pero bueno, lo respecto, analítico es un lindo tema también, Eduardo, pero vamos, con vamos, respecto a eso, lo que vos decías, ¿no? vamos a hablar ahora sobre estos dos temas que resulta realmente interesante. Analicemos primero las tareas de espacio reducido, small site games, que se utilizan permanentemente. Siempre son direccionadas, ¿no es cierto? Siempre hay Sí, arcos sin ningún problema. En eso estamos de acuerdo. Siempre hay un nivel de oposición directa, mayor o menor de acuerdo el área que quiera sobrecargar, ¿no es cierto? O sea, si hay mayor oposición ofensiva o mayor oposición defensiva. Me va siguiendo, vamos bien ahí. sí, 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 tal cual. Eh, Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es la realidad del fútbol, ese es el contexto del fútbol. A mí me ha pasado de ver a veces entrenamientos en los cuales la oposición no existe. ¿Entendés? Entonces, no hay una sobrecarga sobre el sistema Claro. nervioso central que tenga que ver con la toma de decisiones y con la ejecución de las decisiones. Fundamentalmente es ese tipo de cosas. Porque si hacemos un 5 contra uno, mi nivel de No, va a generar ser nada, menor. es mínimo, exactamente. Es como que me Claro, pedís 2 por 2. Y si me pedís sí. una función exponencial, es otro pedo ese, perdón la palabra. Sí, Eh, sí, 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 sí. me gusta esa claridad conceptual que tenés con respecto a las tareas de entrenamiento, porque es un tema muy, muy importante. Y con respecto a lo de lo analítico, eh, me gustaría que te explayaras un poquito más, porque el entrenamiento analítico hace unos 20, 30 años atrás era un poco el caballito de batalla que se utilizaba, ¿no es cierto? Hoy se utiliza esporádicamente y en menor cantidad de tiempo. ¿Qué opinión te merece eso? No, sí, yo creo que es bueno, pero que el jugador debe tomar conciencia muchas veces de ese trabajo analítico que se realiza, ya sea en espacios menores, en espacios más grandes, la ronda de pases, la secuencia de pases que uno le pueda dar, hasta tener un objetivo de la finalización con arquero y demás. Pero muchas veces el jugador por ahí lo puede tomar como algo monótono, un trabajo analítico, como que se saca el problema de encima, como que hace la tarea, pero que tiene mucho conceptual. Y eso en un juego posicional es muy importante, Eduardo, tener conciencia de cómo recibir, en qué altura recibir, de qué manera el tono del pase, si es suave, si va al encuentro, si tiene que ser fuerte para romper líneas, cuándo me separo, si yo me separo, ¿para qué me separo supuestamente, estamos haciendo un trabajo analítico sin oposición, si yo me separo, ¿para qué me separo? Para hacer una opción de pase, y si el rival me persigue, genero una línea de pase para una altura superior. Si el pase crece y toma una altura superior, ¿qué hago yo? ¿Acompaño el crecimiento del pase o me quedo parado ya con el marcador? Cuestiones de concepto, de trabajo también cognitivo y demás, que el jugador lo ayudan a que después son en realidad acciones específicas del juego y tareas que después el jugador las va a desarrollar en el juego. Pero si no toma conciencia de eso, de lo conceptual, y se cree que solamente el técnico, bueno, recibo bien perfilado, buen control, no tengo posición, doy el pase y ya está, pero si no va acompañado de esto otro, de todo lo que tiene que ver con lo conceptual para entender el juego, para interpretar el juego, que es lo que uno necesita del jugador a la hora de la toma de decisiones. Y después el otro tema también, Eduardo, está las posesiones, ¿no? Los trabajos reducidos en posesiones medianas, posesiones más grandes, que también tienen que ver mucho con las acciones del juego. Uno generalmente le pone finalización, pero en una posesión de una secuencia de pases, ¿no? Cuándo jugar corto para atraer al jugador que me quiere quitar la pelota, cuándo jugar una línea de pase más, por qué lo tengo que hacer, la vista previa, la visión periférica de quién viene a presionarme de qué lado. Bueno, las posesiones también tienen una interpretación y no es algo que, bueno, en su momento y años atrás se hacía un loco, se hacía, vamos al rondo, que se hacía el calentamiento previo para divertirse. Hoy yo creo que el jugador, y esto Gaby desde el Barcelona lo ha desarrollado y mucho, y uno ha crecido también con esto, en donde, bueno, el rondo tiene que ver muchísimo con las acciones del juego que después van pasando, ¿viste? A mí me acuerdo que Gaby decía siempre una frase en donde el rondo que sea bien sirve para entretenerse, pero que tiene todos los conceptos del juego, y que bueno, ellos lo han utilizado y mucho en su época de jugador en el Barcelona, siempre decía, el jugador que va al medio, el jugador que va a recuperar la pelota, es una regla que no falla.
el que va siempre al medio a recuperar la pelota es el más distraído en el partido. Es el que va a perder la pelota, es el que no va a estar atento. Esa regla no falla. Entonces, bueno, uno juega también con eso de que a veces al jugador en esas situaciones, estoy hablando del rondo para después pasar una posesión, ¿no? Que se entienda Correcto, bien. sí, Pero hasta en el pequeño detalle del rondo uno puede sacar aspectos positivos y negativos y hasta lo puede ayudar a crecer al jugador con todo lo que estamos hablando, de los perfiles, de los tonos del pase, de cuando me vienen a presionar, obviamente un jugador, dos jugadores en un rondo. Bueno, eso tiene que ver también con las acciones del juego, ¿no? Propia a nivel individual y completamente, colectivo. completamente de acuerdo y completamente de acuerdo con lo que decís de los locos o los ronditos. Tienen que Sí, tener intencionalidad por parte del jugador. O sea, no claro. pueden Sí. entrar. O sea, la diversión es una consecuencia del juego, Exacto, exacto, pero totalmente. la intención primaria tiene que ser dos o tres elementos que acaba de definir: la posición, el momento, la velocidad, ¿no es cierto? Tanto de acercarse o Sí. alejarse, lo definiste muy bien. Y sí, 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 Rodrigo, sí. contame qué opinión te ha merecido el fútbol chileno, eh, desde lo competitivo, desde la infraestructura, porque justo leí hoy o ayer que de 16 equipos o de 20 equipos hay 10 entrenadores argentinos, una cosa por el estilo, cosa que no lo sabía, ¿no es cierto? Y Sí. quiero que me parafrasees un diagnóstico de lo que has vivido en dos equipos que has estado el fútbol chileno. Sí, sí, sí. No, con respecto a la infraestructura, los clubes en Chile, los predios, los lugares de entrenamiento, la verdad que ha crecido muchísimo. Nosotros tuvimos en el 2017-18 en O'Higgins, que tiene el predio del Monasterio Celeste, y ahora en Audax, en Santiago, este año. Y la verdad que los predios y los lugares de entrenamientos son muy buenos, han crecido muchísimos y el jugador entrena cómodo en esos lugares. Ahora, la competencia interna, y a lo que vos decías, Eduardo, o sea, son solo 16 equipos en primera. Esto le abrió las puertas y el mercado chileno para los entrenadores argentinos les ha abierto las puertas y les ha dado la posibilidad de crecer y desarrollarse. Pero es un fútbol en donde con 16 equipos, si bien todos pelean por algo, es también contraproducente para trabajar y para provocar un proyecto a largo plazo. Porque aquí vamos al análisis del torneo. Son 16 equipos, los dos últimos se van al descenso. El 15 y el 16 se van al descenso. Y vos hasta el puesto 7 clasificás a Sudamericana. Los tres primeros Libertadores, del cuarto al séptimo Sudamericana. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, uno puede estar en el puesto 14 a un punto de descender y uno puede estar a 2 o 3 puntos de clasificar a la Sudamericana. Entonces, es bastante complejo eso de cómo juega en los dueños y demás, el hecho de decir, nos vamos al descenso, peleamos el descenso o apostamos a la Sudamericana. Ganás 2 partidos y te metes en copas y perdés un partido y te vas al descenso. Entonces, eso con la materia estructural de lo que tiene que ver con la competencia. Y después es un fútbol en donde es bastante diferente al fútbol argentino y aparte del sudamericano, el brasileño también, porque es un fútbol de demasiado ataque y contraataque, en donde uno quiere organizar el juego de un ataque organizado, de tener más paciencia, más elaboración, de la construcción del juego. Los partidos en general llega un momento que se parten y se hace, me parece, como pasa mucho en el fútbol mexicano, ¿no? Que se juega de área a área, en donde no hay mitad de cancha, donde no hay la fricción, la intensidad, la destrucción en esa zona. Entonces es complejo después también para los entrenadores que vienen, en este caso de Argentina, y que no se acomodan al fútbol chileno, en donde dicen, bueno, yo no quiero jugar así, golpe por golpe, piña por piña, porque es una moneda al aire, porque Claro. gana un partido, puede perder otro partido, porque dependo exclusivamente de los duelos, porque dependo de ganar los duelos defensivos y no. Entonces uno quiere una tranquilidad en donde, bueno, vamos a ordenar el juego, vamos a intentar pensar y qué hacer. Si no se puede por acá, vamos por el otro lado, jugar la paciencia, el entrelínea, jugadores que mantengan una ubicación para generar espacios en otro sector. Y eso es difícil en el fútbol chileno, porque es mucho de
piña por piña, ataque contra ataque, pérdida, recuperación. Entonces, eso es más o menos un poquito el análisis del fútbol chileno que tiene que ver con el torneo, de cómo se desarrolla, con pocos equipos y con la idea de juego en donde cuesta y mucho. Y de hecho, en la actualidad, los equipos grandes, bueno, la UNI hablar, ya en los últimos años ha sufrido la posibilidad de descender en los últimos tiempos. Ahora está Mauricio Pellegrino, que le ha costado también, empezó bien, tuvo traspié. En Colo-Colo está Quintero, en la Católica está Ariel Holland, que también se fue por los resultados, pero bueno, en la primera etapa había hecho un gran trabajo. Así que bueno, ese es más o menos el panorama de lo que es un mercado chileno, un fútbol chileno, que también el aporte de jugadores argentinos, bueno, lo ha ayudado a crecer y están en ese recambio que se ve reflejado también en la selección del gran entrenador que es como el Toto Berizzo, ¿no? Sí, lo que decís es muy cierto, sí. También la desaparición de la famosa generación que fueron a los dos Eh, mundiales, todo eso veo que no hay un recambio todavía, lo veo como espectador. Eh, Rodrigo, si vos tenés que armar un cuerpo técnico, ¿cuál es el número ideal? Yo te contrato, te digo, Rodrigo, vas a dirigir mi equipo. ¿Con cuánta gente me llegás? Y cada una de las funciones que desempeñan esas personas. Describime más o menos tu cuerpo técnico. no, bueno, yo creo, parte obviamente de un ideal y no Correcto. de la situación también, pero hoy con un ayudante de campo que es fundamental, un profe que es importante, un analista, sería la tercer pata, y la cuarta te diría un entrenador de arqueros de acuerdo al modelo de juego y a la idea que uno quiere llevar para desarrollarse como entrenador y como cuerpo técnico. Yo creo que esos pilares tendrían que ser insustituibles. Después, obviamente, los clubes han crecido mucho, Eduardo, vos lo sabés muy bien, entonces ya el club tiene un entrenador arquero institucional, el club provee los profes también que son del club, con todo el tema de los datos y demás. Tiene hasta un director de alto rendimiento que tiene que ver con lo conceptual y del juego. Pero bueno, uno también necesita tener un cuerpo técnico en el que ya pueda conocer su idea, pueda desarrollarse, y yo creo que tranquilamente, con un ayudante de campo, un profe y un analista que es clave y es importante para el desarrollo, con un entrenador de arqueros, porque ese entrenador de arqueros nos va a dar también un concepto claro y definido del modelo de juego en el inicio, sería lo ideal para poder desarrollarse y después todas las piezas que se puedan incorporar de acuerdo a lo que el club tenga y a la disposición que el club tenga, ¿no? También es importante eso, saber a dónde va uno y con qué se cuenta. Contame un cachito, dentro de la metodología que ustedes realizan, ¿los arqueros trabajan en forma individual o forman parte permanentemente de los espacios reducidos? ¿Cómo integran ustedes la funcionalidad del arquero los momentos de posesión del juego, Sí, ¿no? sí, generalmente es la mitad del entrenamiento, lo hace en forma individual con el entrenador de arqueros, que también tiene conceptos técnicos y tácticos, también. Hoy el entrenador de arquero no es más aquel que peloteaba al arquero y nada más. Tiene mucho trabajo con los pies, tiene mucha también conciencia y conceptos técnicos tácticos. Y ya después el arquero se suma, sí, a los trabajos que pueden ser en espacios reducidos o ya obviamente cuando uno termina en espacios mucho más grandes. Pero de acuerdo a la tarea, Eduardo, uno no quiere decir que trabaje solamente con el entrenador arquero, sino que también involucrarlo en tareas de espacios reducidos para que el arquero vaya familiarizándose con ciertos conceptos a través de sus compañeros, también es importante. Pero te diría que es mezclado, no hay una rigidez necesaria en donde todo lo tiene que hacer con los jugadores de campo o todo lo tiene que hacer con el entrenador arquero y no toca nada de sus compañeros. Me parece bárbaro. Contame un cachito. Mencionaste algo que tiene que ver con los directores de performance, ¿no es cierto? ¿Te ha tocado trabajar con un director de performance en algún equipo? Sí, 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 sí. Bueno, en Audax Italiano, Audax tiene primero tiene un director de alto rendimiento que tiene que ver con la parte futbolística, táctica, y tiene un profe que también tiene que ver con el entrenamiento de alto rendimiento, en donde hay ciertos parámetros y ciertas especificaciones que el cuerpo técnico tiene que seguir y que tiene que estar alineado. Esto sirve también como para que, bueno, el cuerpo técnico que llega
no tenga el manual propio y se va ese cuerpo técnico y llega otro con otro totalmente diferente y quedan los ciclos partidos, ¿no? Hay un espacio muy grande. Entonces esto permite unificar ciertos trabajos. En lo que tiene que ver con el director de alto rendimiento, que muchas veces es un entrenador de fútbol, participa también, es como un colaborador más, evalúa, realiza tareas también, pueden trabajar en doble turno, en donde se le da herramientas al jugador ya mucho más específicos de trabajos individuales y por sectores, ¿no? Trabajos sectoriales, intersectoriales, que el club va desarrollando para que el jugador se pueda seguir, obviamente, pueda seguir creciendo y algo que en esto de los cuerpos técnicos por ahí no tiene el tiempo necesario porque es el día a día, la semana a semana y el partido próximo que va a jugar. Claro, sí. Ahí un poco chocan las necesidades de identidad Sí, del equipo con la necesidad inmediata del cuerpo técnico de sumar, porque si no te sí. vas, ¿no es cierto? Y también, Eduardo, no me quiero olvidar, ¿no?, de todo el tema estadísticas, el Claro, Big Data, las métricas, bueno, todo lo que hoy ayuda y bien utilizado en el segmento que uno le pueda dar la mayor utilidad, porque hoy hay una cantidad de datos y es impresionante. Entonces, desde ayudar al jugador, desde ayudarlo a crecer y no confundirlo, uno también tiene que saber englobar esa cantidad de datos que se lo pueda ayudar al jugador, que en definitiva es lo más importante. me parece perfecto lo que decís. El tema de los datos, sí, hay que saber. Sí, Esto es más o menos como cuando entra el cirujano al quirófano. Le llega una cantidad de análisis, pero el tipo tiene un expertista grande que dice, estos tres o cuatro son los significativos. Los otros me ayudan, exacto, pero los exacto. significativos son estos, ¿no es cierto? O sea, eso Sí, es sí, sí. un reflejo que los cuerpos técnicos tienen que tener, porque yo he visto a veces tanta cantidad de datos, es como que abren diferentes caminos y confunden. Mira, los otros días leí algo que me pareció perfecto. Las estadísticas son como un palo para el borracho. Sirven para Ah, apoyarse, pero para no apoyar, iluminan. claro. Exactamente. Sí, 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 es una buena metáfora en ese sentido, pero bueno, ni hablar, porque, bueno, yo en los clubes que he estado últimamente también se contrata empresas que te brindan los números, las estadísticas, entonces uno empieza a tener las estadísticas del equipo propio y las estadísticas del rival, ¿no? Lo cuantitativo. Bueno, ¿cuántas estadísticas me arroja el último partido del rival o los últimos cinco? Y son 120 posibilidades de estadísticas. Bueno, vamos a hacer un resumen, vamos a priorizar a lo largo de una temporada cuáles son los 4 o 5 más importantes que a nosotros, como cuerpo técnico y al jugador, lo puedan ayudar para abrirle la cabeza, para darle una claridad conceptual y para que el jugador sepa de lo propio y de lo ajeno, ¿qué le puede servir? Porque si no, esto de acumular cantidad de datos, números, es como que uno trata de protegerse y dice, bueno, yo le di todo esto, Correcto, pero en lugar de darle claridad lo termina confundiendo. correcto. Esa frase que acabas de decir sirve para protegernos. El tema, considero yo, a ver cómo analizás esto, es que lo cualitativo, ¿no es cierto?, Sí, tiene una correlación directa con lo cuantitativo. ¿Qué significa esto? Que si las variables que me indican cantidades, intensidades, no tienen una correlación directa con la ejecución del sistema, con la ejecución del modelo de juego, no sirve. Para mí no sirve. O sea, tienen que sí, sí. justificar eso. ¿Por qué? Hipotéticamente, un volante me recuperó 60 pelotas. Bueno, eso es la cantidad. La calidad es cuántas entregó para adelante, cuántas entregó para atrás, cuántas perdió, ¿no es cierto? Ese número de cantidad tiene una correlación con la calidad. Y eso creo yo que es una de las funciones más importantes que tiene que tener este analista, Sí, que sí, yo sí, creo sí, que el sí. analista tiene que estar ya dentro de la cancha. El analista tiene que ser un integrante más del cuerpo técnico, tiene que llegar y cambiarse. Para mí, ¿eh? No sé cómo lo ves vos. Sí, sí, no, absolutamente. Eso de lo cuantitativo a lo cualitativo es fundamental. En definitiva, el ojo clínico del coach, del head coach, del asistente, del analista, es fundamental, Eduardo. Los datos precisos. Bueno, un marcador central. ¿Cuántos pases correctos dio? El 99%, no se equivoca nunca. Ahora, no se equivoca nunca, ¿cuándo?
No, porque el rival, analizamos los últimos 4 partidos, no lo presionó nunca, jugó en su propio campo el rival, entonces pasaba la pelota y no tenía problema. Ahora, jugó contra un rival que lo presionó, jugó contra un rival que le quitó tiempo y le quitó espacio para resolver, y cuando lo hizo, porque vamos a enfrentar al rival que va a presionar alto ahora, cuando lo hizo, ¿cómo lo hizo? ¿Se animó a jugar un pase o la dividió todo el tiempo? Se animó a, no sé, si tenía que resolver con una gambeta, a ver qué técnica tenía, aunque no es lo adecuado. ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces, si uno no le pone el ojo clínico a esa situación, a veces las estadísticas te pueden llegar a confundir, ¿no? Digo específicamente en un inicio, en una construcción del juego, cuando te enfrentás a una posición que tiene diferentes matices. Me parece magnífico lo que decís y creo que tiene que ser así, ¿no es cierto? Porque si no, confundimos y después transformamos a los jugadores en números. Y los jugadores son cualidades, calidades, conductas, Sí, sí, emociones. sí. Y también, Eduardo, el tema del análisis de un jugador, ¿no? El análisis individual, el tema del scouting y la búsqueda. A veces uno busca un jugador que no está en la idea o en el modelo que uno pretende desarrollar. Entonces se analiza y se ve a un jugador con ciertas deficiencias y cierta falta de herramientas, pero hay que verlo o imaginarlo en la idea y en el modelo de juego de uno. A nosotros nos ha pasado muchas veces que uno desde afuera ve un jugador que tal vez y me genera dudas si lo llevaría a mi equipo, pero cuando uno después va y lo entrena y le entrega herramientas y le da posibilidades y le da opciones, ese jugador es como que se le prende la computadora y empieza a elaborar y a crecer él mismo y a ver y a interpretar posibilidades del juego que ni él se las imaginaba. Entonces eso es muy importante, ¿no? O como mismo el arquero. Cuando uno ve que un arquero juega hacia atrás, con los pies, y divide todo el tiempo. Ahora, este arquero no se anima nunca a salir jugando y a jugar. Ahora, ¿qué opciones se le da? ¿Tiene opciones de sus compañeros que se le muestran que son opciones de pase, que descienden para poder jugar un pase? ¿O no? ¿O el central juega de espaldas y lo único que le queda al arquero es dividirla? Bueno, así como en todas las líneas, ¿no? Porque esto de la búsqueda también de jugadores es un ambiente y un aspecto también muy importante a analizar y a desarrollar en la búsqueda del jugador, de qué manera el jugador y en qué modelo de juego se está desarrollando. Rodrigo, ahora que tocas el tema del scouting, contame en los momentos que te ha tocado trabajar en el análisis, ¿tenés algún protocolo? ¿Cuál es el punto de partida cuando vos, o sea, te dice, un entrenador te dice, mira, Rodrigo, necesito Sí, que... ¿Cómo comenzás? ¿Cuál es el punto inicial? sí. Hay dos aspectos que vale aclararlo, Eduardo. Uno es si uno está trabajando en un cuerpo técnico y busca un jugador, hace el scouting en la búsqueda de un jugador, que hoy, obviamente también los clubes lo tienen, entonces la búsqueda está a través del club y el cuerpo técnico propio. Y si uno no está trabajando en un cuerpo técnico y busca un jugador fuera de lo que tiene que ver con ese aspecto. El primer aspecto importante, si uno trabaja en un cuerpo técnico, en la búsqueda de un jugador, lo digo por pura y exclusivamente experiencia propia, hay otros que lo harán de otra manera y son todos válidos, ni hablar. No, no Correcto, vale, ¿no? no vale aclararlo, ¿no es cierto? Primero es saber cuál es el modelo nuestro, de qué manera nosotros estamos jugando o queremos jugar. Entonces, a partir de cuál es la idea nuestra, yo voy a empezar a mirar a ese jugador de acuerdo a las características y al perfil que yo esté buscando. Es decir, si yo estoy buscando un mediocampista central, un volante central, bueno, empiezo a ver qué condiciones tiene, qué características tiene ese volante central con pelota, de separarse y jugar bien, de si sabe la utilización de jugar como tercer hombre, de qué posibilidades sin pelota tiene, de ir a las coberturas y a las presiones, si el juego es posicional, si la velocidad de él en el ataque la da a través de la característica física o la da a través del pase, a la velocidad, la precisión que tiene. Bueno, estarán otros que tienen un modelo de juego en donde juegan directo y lo único que le interesa del volante central es que vaya a presionar, que tenga intensidad, que tenga buen juego aéreo y con eso está. Entonces, ahí empieza uno a ver la punta, ¿no? Del desarrollo del análisis de un jugador que hace en la búsqueda del scouting. Y después todo lo que tiene que ver con lo general. Pero bueno, me ha tocado participar en búsqueda de jugadores y demás, en donde uno, más allá de las características y de las acciones que uno pueda ver de los jugadores, tiene que ver también el desarrollo del partido. A mí me gusta
si yo le tengo que dar al entrenador una devolución sobre si el jugador puede o no participar de nuestro modelo, ya después cuando uno hace ese filtro individual, como que quien dice, de las acciones individuales, de todos esos aspectos técnicos, tácticos, me gusta ver el partido, el desarrollo del partido. Uno tiene que ir a ver varios partidos, mirar varios partidos y ahí sí dar la conclusión final de que si puede participar de nuestro modelo o no. Pero bueno, es una linda situación, un lindo análisis. A mí con Gabriel Milito y con Manuel Fernández me ha tocado participar y mucho de esos. Y bueno, incorporar jugadores de primera división y hasta encontrar jugadores de ascenso en tercera categoría, que después uno los lleve a la primera nacional, como me ha tocado en agropecuario, y que hoy esos chicos estén en primera división, ya sea en Argentina o en Chile, y lo encontraste en tercera o en cuarta categoría, que es todo mérito del jugador, ¿no? Porque tenía condiciones, porque tenía capacidad, porque fue creciendo él, pero ¿cómo no te va a Hay un apasionar eso reconocimiento, también hay un de, reconocimiento hacia de ustedes, lo tiene que haber, tener esa visión. Rodrigo, si yo te pregunto hoy, ¿tenés en mente 50 jugadores del fútbol argentino, clase A, B, C? ¿Lo tenés? ¿Tenés una base de datos inmediata para empezar a trabajar? Digamos hipotéticamente, Rodrigo, te contrata eh, el Inter de Miami, por ejemplo, por decir algo sí, hipotético. sí, sí. ¿Vos disponés ya de información inmediata para diferentes tipos de planes A, B y C? Sí, sí, sí. Obviamente que uno tiene que hacer una búsqueda rápida en nombres propios y demás, pero ahí también, Eduardo, tiene que ver lo que estamos hablando, ¿no? Sí, a la respuesta que vos me decís, sí, se puede hacer rápidamente, clase A, clase B, clase C, pero después también, no nos olvidemos, Eduardo, que, y ahí me gusta también hablar de ese tema, en lo que vos estás diciendo, es cómo el jugador va cambiando y va modificando de acuerdo al entrenador de turno que tiene. Es decir, aquí en la Argentina o en cualquier parte del mundo que se dé, por ejemplo, Independiente de Avellaneda estuvo un mal inicio y una mala temporada pasada. Entonces uno tal vez dice, ¿y qué jugador puedo rescatar de Independiente para ese club que vos me estás preguntando? Y difícil, difícil porque no le ha ido bien desde lo colectivo y de lo individual. Ahora llega un entrenador nuevo y empieza a tocar las teclas de ciertos jugadores y los empieza a despertar. Y a los que parece que se habían olvidado de jugar, empezaron a jugar. Y a los juveniles los está potenciando. Y a un defensor que era cuestionado, hoy parece con la actitud, con la confianza. Entonces, también es eso, no solo hay que ver al buen jugador, sino que hay que imaginarse al jugador que tal vez no está teniendo un gran nivel, pero que uno lo puede llevar a tal club con tal entrenador y lo puede hacer crecer y lo puede desarrollar. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Porque uno de los Perfectamente. buenos jugadores, decimos, bueno, River, Boca, ¿quién tiene los mejores? Tal, pero hay casos importantes que son como un ejemplo más de las situaciones. Y en este caso te pongo Independiente porque, bueno, ha recuperado Eh, el nivel, ha potenciado jugadores últimamente, te jugadores presta el cuestionados y ejemplo. demás. Te presta el ejemplo. Como también, Eduardo, yo creo que a la hora de la búsqueda de jugadores y demás, al jugador que uno va a llevar para tal entrenador, también busca modelos de juego que sirvan para el desarrollo de ese entrenador que está llevando. Nosotros nos tocó, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo de Estudiantes de La Plata, debutó con nosotros Nazareno Colombo, un marcador central, un chico que estaba en reserva, que a veces no jugaba, bueno, debutó con Milito. Ese jugador empezó a crecer con la idea y la manera de jugar de ese proceso, ¿no? Donde lo hacen debutar en Estudiantes, juega bajo las órdenes de Milito. Después pasa a Defensa y Justicia, con Sebastián Becasese, también una idea de un técnico, bueno, que ha desarrollado y demás. Entonces uno dice, pucha, lo dirigió Milito, lo tuvo Becasese, te anima a jugar, la construcción del juego nace desde la línea defensiva, la superioridad numérica, no tiene problema en conducir, en generar superioridad y atacar otras alturas. Entonces uno, si tiene esa idea de juego y si tiene ese modelo de juego, bueno, le va a poner énfasis a esos jugadores que ya tienen un proceso y una etapa de desarrollo y la que en definitiva son los que menos tiempo te van a llevar para que entienda la idea.
¿no? Y termina Racing con Gago, ahora ya no está, pero lo termina llevando a Nazareno Colombo, porque tuvo entrenadores que son bastante parecidos del perfil de la idea de ese modelo de juego. Eso también ayuda en la búsqueda del jugador. Si yo voy a buscar un jugador que tal vez tiene una idea o una manera de desarrollarse con un entrenador totalmente opuesta, ahí es donde solo me tengo que poner a imaginar cómo lo haría con nosotros. Pero ya te lleva más tiempo que el jugador entienda el modelo de juego si lo traigo con entrenadores que tuvieron justamente ese desarrollo. Me parece excelente y sobre todo, para sintetizar eso, es la capacidad de aprendizaje que tiene un jugador, lo que estás definiendo, ¿no es cierto? Esa capacidad de flexibilidad, de adaptarse, lógicamente, dentro de una misma metodología. Sí, por Pero eso, Eduardo, hay muchos entrenadores que terminan llevando a otros clubes jugadores que han entrenado, porque ya te libera y te quita el tiempo de aprendizaje, que es lo que el entrenador no tiene, tiempo. Entonces, ganar justamente esos periodos de aprendizaje con jugadores que tuviste en otros clubes es sumamente importante. Y de ahí que tal vez, bueno, lo tuvo allá, lo tuvo acá, también lo lleva acá. Sí, sí, porque el jugador ya sabe, ya entiende todo, todos los conceptos de entrenamiento y de juego, ¿qué le va a pedir el técnico? claro, perfecto, perfecto. Rodrigo, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Cómo visualizás tu futuro? Bueno, ahora en lo personal he estado de vuelta en Buenos Aires, poniendo la energía también en un aspecto bueno, uno nunca habla porque termina siendo un apasionado de la vocación y la profesión, pero poniendo énfasis también en la familia, que también a uno lo necesita y uno necesita de ellos, y viendo qué puede surgir a fin de año. Eduardo, la verdad que gracias a Dios en esto del crecimiento dentro de los cuerpos técnicos me ha tocado ser analista, ser asistente técnico, ayudante de campo, tareas de campo. Así que bueno, veremos qué proceso se une, se pasa por el camino de uno y uno se pueda desarrollar a trabajar en esto que tanto lo apasiona, ¿no? Porque en esta charla que hemos tenido, uno no hace más que volcar no solo la experiencia mínima que ha tenido, sino también el amor por esta profesión, por este deporte y por el juego que tanto nos gusta. Desde ya te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy claro, es una agradable sorpresa haber conversado con vos, ha mostrado un bagaje de conocimiento dentro de las diferentes tareas que puede realizar un analista, un ayudante de campo. La verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Rodrigo, ¿querés agregar algo? No, agradecerte, Eduardo. Bueno, no nos hemos visto en los últimos años, hemos hablado en algún momento, pero por supuesto que el respeto por el trabajo, por la profesión, por lo que también ha significado todo esto, saliendo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y con toda la experiencia y el profesionalismo que has tenido. Así que para mí, desde mi lado, es el agradecimiento a vos. Y bueno, espero que en algún momento nos encontremos, charlemos, hablamos y a disposición absolutamente para aportar un granito de arena en el aprendizaje constante que uno tiene de esta profesión. Sí, un poco la idea de estos podcasts es visibilizar a toda la nueva camada de entrenadores, profes que genera nuestro país, ¿no es cierto? Que son extremadamente competitivos en todo el mundo, para que nos comenten. Lógicamente, con Scaloni quiere hablar con todo el mundo, con Mourinho quiere Claro. hablar con todo el mundo. Entonces, la idea es lo que me hubiera gustado a mí cuando tenía 30 años, que alguien me convocara para conversar nada más. Antes conversábamos en los cafés nada más. Claro, y yo creo que de todo se aprende algo o algo siempre alguien te deja y no hay duda que en esto del fútbol y de los cuerpos técnicos hay una cantidad enorme de entrenadores, de ayudantes de campo, de analistas que tienen una capacidad tremenda y que por más que hoy no estén en los clubes donde se llevan todas las cámaras y van todos los reflectores hacia ahí, tienen una enorme capacidad y que después en el crecimiento y cómo se desarrollen ellos van a ser en algún momento lo que vos decías, los Scaloni, los Mourinho, los Guardiola y demás, porque les gusta aprender, te digo la verdad, he charlado con muchos chicos y esto de escuchar también, más que hablar, y el aprendizaje lo lleva a un crecimiento constante. Así que está bueno el espacio que das, Eduardo, porque no hay que dejarlo pasar lo que estás aclarando y que estás diciendo, y que es muy valorado en estos tiempos, ¿no? Obviamente. Fundamentalmente la idea es desarrollar pensamiento crítico,
pensar permanentemente, reflexionar, abordar un mismo tema desde diferentes puntos de vista para lograr soluciones sustentables. Rodrigo, abrazo grande, seguimos Bueno, ahora en línea privada. Estuvo con nosotros Rodrigo Villalonga, argentino, ayudante de campo, ex periodista de ESPN, hoy dentro del fútbol profesional. Abrazo grande, Rodrigo. abrazo.